Va a aparecer el reloj ahí cuando... Ya. Aquí estamos comenzando de nuevo para un nuevo, no sé, capítulo o día de estos jornadas de conversación, Conversando Chile. Y a mi lado, es difícil apuntar aquí, siempre es al revés. Aquí a mi lado tengo el honor de contar hoy día con María Olivia Monkeberg. Gran personaje de la cultura chilena, periodista inicialmente de la Universidad Católica, con una trayectoria pero gigante. Trabajó en revistas Ercilla, revista Hoy, Diario de la Época, no sé, diario, revista Análisis, y se destacó realizando un, digamos, periodismo de investigación. Gracias a su trabajo, dentro de otras cosas, obtuvo el año 84 el premio Luis Lyon de la Universidad de Harvard para un periodista internacional, y el año 2007 obtiene el Premio Nacional de Periodismo. No, del año 2009. Es profesora titular de la Universidad de Chile desde enero del 2007. Y quizás uno de los más conocidos, serie de libros han tenido, no sé si todos ellos, muchos de ellos, al menos un alto impacto social, ¿no? Son libros de periodismo de investigación. María Olivia, una de las cosas que me llamaba la atención, hizo clases, digamos, se dedicó a hablar de, a enseñar ética en el periodismo. Y desde los últimos 10 años más o menos, creo, está a cargo de la cátedra de periodismo de investigación en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Dentro de sus libros, yo no sé cuál será el más destacado o menos, ¿no? Pero Caradima, El Señor de los Infiernos, es uno que suena muchísimo. Aquí tengo uno con fines de lucro, te lo muestro aquí. Nos afecta muchísimo a más gente que Caradima, sobre las universidades privadas en Chile. ¿Y qué más? Libros sobre el poder de la UDI, 50 años de gremialismo, y en particular, hoy es el Día Internacional de la Prensa, y quería, y esta entrevista viene inspirada un poquitito por este otro libro, que ustedes lo ven, no sé si lo ven al derecho o al revés, Los magnates de la prensa, concentración de los medios de comunicación en Chile. Bueno, no es del libro que queremos hablar realmente, sino que es una cosa más genérica, de la trayectoria de María Olivia realizando periodismo de investigación durante ya 30, 40 años, de la trayectoria de María Olivia enseñando quizás a muchas generaciones de estudiantes de periodismo y enseñándoles periodismo de investigación en particular, y del rol de la prensa y cómo ha cambiado, digamos, a ver, el libro Los magnates de la prensa es del año 2007, ¿o no? Los magnates de la prensa es 2009. 2009. Dice 2009. Aquí 2009, el mismo año que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo. Sí. Entonces describe la concentración de los medios de comunicación en Chile cuando ya en el fondo habían, no sé, esencialmente dos dueños en alguna medida. En un minuto en que la prensa todavía estaba altamente dominada por televisión y prensa escrita. Y después de eso ha venido, o un poco antes de eso comenzó, pero después de eso se ha acrecentado una revolución de información por medios digitales y hasta cierto punto ha desplazado a la prensa antigua, quizás en algunos otros aspectos no la ha desplazado para nada. Entonces la idea es ver un poco de todos esos temas con una mirada o una mirada eventualmente de futuro. ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué querríamos hacer hoy o durante el próximo año? En particular, ¿qué querríamos poner, por ejemplo, en una nueva constitución para Chile para cautelar derechos de información, de libertad de prensa, de
que nos garanticen una democracia plena, ¿no? La democracia que buscamos, dentro de las cosas que uno está buscando para esta Constitución, es una democracia participativa. Para ello necesitamos que la gente, que el pueblo, la ciudadanía esté informada, y para ello las fuentes de información tienen que ser diversas. Así que eso es un resumen. Ya de aquí para adelante no hablo más yo. María Olivia, súper, súper bienvenida. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por todo lo que has dicho y qué bueno que en este Día Internacional de la Prensa podamos estar conversando, pero supongo que me vas a interrumpir, que yo no voy a hacer un Sí, 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 monólogo, sí, así sí. que estaremos conversando. Yo Sí, te empiezo a hacer preguntas así de a poquitito y claro, tú me vas claro. preguntando, o sea, respondiendo cosas largas, cortitas, como sea. Vamos ahí conversando tu pregunta de vuelta. Ujú. La cosa es que sea ameno y relajado. Lo que te quería decir primero que nada es que, de acuerdo a lo que yo veo por lo menos, uno no puede partir hacia el futuro sin ver lo que ha pasado, sin Exacto. ver el pasado, sin ver lo que está ocurriendo en el presente. Y ese presente es bastante pavoroso, bastante complejo para la libertad de expresión, de información, para la libertad de prensa en nuestro país. Y eso lo percibimos por la falta de pluralidad, lo percibimos por la falta de medios, lo percibimos porque se ha intentado, hasta diría yo, denostar el rol del periodista y de la periodista. Y Ay, esa qué cuestión es fatal. gravísima. O sea, ¿por Y qué? más Porque, encima sufren porque todo el mundo, digamos, todo el mundo, todos los ciudadanos nos quejamos del periodismo precisamente por los mismos motivos. claro, el problema es que por eso te decía yo que hay que partir un poquito más atrás para después ver por lo menos qué es lo que anhelaría uno, por ejemplo, que se viera en la Constitución, que se viera en leyes complementarias. Yo creo, y esto es una cuestión que la conversamos entre periodistas, la conversamos en la universidad, con los alumnos, con los estudiantes, yo con mis dos hijas, yo tengo dos hijas periodistas, Uh -huh. una que es periodista, la otra que es socióloga y periodista, las dos cosas a la vez, y resulta que el punto es que yo he llegado a la conclusión que el periodismo hoy día, primero que nada, es más fundamental que nunca. Y esto no es una cosa mía. El otro día un editor que dejó ya jubiló en el Washington Post, que tuvo que ver con todo lo que significó el destape de los escándalos en la iglesia en Boston, o tú lo ves en cualquier periodista de investigación y periodistas en general, tanto chilenos como latinoamericanos o europeos, que te van a estar transmitiendo en esa misma onda. Lo conversábamos también la semana pasada con John Dínguez, destacadísimo profesor de la Universidad de Columbia y autor de periodismo de investigación en temas de derechos humanos. O sea, Uh de -huh. verdad se necesita. Por lo tanto, se necesita reforzar ese rol. Ahora bien, ya, pero vamos por el comienzo. te voy a decir otra cosa. Hoy Ya, día, dale. en este Día de la Libertad de Prensa, que está catalogado así por Naciones Unidas, después de una conferencia súper importante que hubo el año 91, se está hablando de la información como bien común. Y eso, sobre todo para la gente que está como tú, con una vocación por lo público, yo creo que es fundamental tener, ojalá, que adoptar esa mirada, una mirada que también la vas a encontrar en el colegio periodista, Uh -huh. pero que entender que no es esto solo una cuestión que nosotros la defendamos como periodistas, como una prerrogativa para nosotros, sino que es para la sociedad en su conjunto, para la Absolutamente. sociedad, para las diferentes comunidades, en las diferentes regiones, en los diferentes territorios. Se necesita mayor y mejor información, mejor acceso a la información. Se necesitan medios de comunicación independientes, medios de comunicación públicos, en que también haya medios de comunicación privados, pero que no estemos en las mismas manos de siempre en términos de poder, como ocurre, por ejemplo, hoy día con la televisión en Chile.
con la excepción de la televisión nacional que está haciendo algún esfuerzo, pero que no tiene financiamiento para cumplir realmente su rol de televisión pública, tú tienes que esta televisión que en Chile nació universitaria en la década del 60 y comienzo del 70, hoy día está en manos de los principales grupos económicos del país o de algunos de los grupos económicos principales. El caso de Andrónico Luksic con el Canal 13, que es el principal grupo económico, o el caso de Heller Solari, que son los dueños de Mega, pero también de Falabella, también de unas inmobiliarias y de muchas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que lo que pueda haber en materia de periodismo, de líneas editoriales llevadas por estos personajes, por estos dueños, tiene no solo muchas limitaciones desde el punto de vista de ese bien común, sino que también desde de espacios donde ejercer el periodismo. Ahora, que hablar tú mencionabas en lo que yo llamo la prensa convencional, ¿no es cierto? Diarios de papel no quedan en este país, pero no solo, porque es fácil echarle la culpa a lo tecnológico nomás, o a la adaptación necesaria. No, si es que además es porque hubo, después del término de la dictadura, después que le arreglaron a finales de los 80 y comienzos de 90 la deuda al grupo Copesa y al grupo del Mercurio de Agustín Edwards, el Estado le arregló la deuda, no hubo prácticamente a la larga esfuerzos que pudieran ser importantes de personas que tuvieran un sentido más democrático y más plural. El Mercurio se fue comprando todos los diarios regionales, todo, prácticamente todo. Hoy día casi no hay diarios regionales. Si hasta el sur de Concepción, como yo comentaba en la mañana, estábamos en una reunión a propósito de esto mismo con la UNESCO, ¿no? Y el sur de Concepción, que era un diario absolutamente emblemático, también es hace unos años ya del Mercurio. Entonces, tú tienes un ambiente muy cerrado. Fíjate tú que yo en ese libro de los magnates de la prensa recuerdo el epílogo. Y en el epílogo yo hacía la imagen que estábamos como en una pieza rodeada de cortinas y que estas cortinas no nos permitían ver el panorama. Tú como astrónomo que tienes toda una mirada ya mucho más planetaria y extraplanetaria, es entender la sensación de estar no solo trabajando, viviendo, empiezas encerrado. Ahora en pandemia hemos tenido que vivir cosas parecidas a lo mejor, pero en términos de comunicación. Entonces, ¿cómo construyes democracias estables así? Ahí viene la relación entre libertad de acceso a la información, libertad de expresión y democracia. Sí, a ver, déjame ir preguntándote eso por pedacito. Sí. Porque ahí hay muchas cosas en esa frase. Así que vamos primero por una parte así como súper fácil, que es como obvia, pero no tendría por qué ser obvia. Yo tengo, por ejemplo, 10 medios o 100 medios con 100 dueños distintos. Ya hay un dueño de cada medio o una dueña, y la dueña, supongo yo, quiere ganar dinero, ¿no es cierto? Y esa persona contrata un equipo de periodistas, de, no sé, producción, de técnicos, de todo tipo de cosas para producir su medio y llegar al público que compre. ¿Ya? Si hay 100, bueno, cada uno querrá hacer lo que quiera y punto. Si yo esos 100 los pongo con un solo dueño, o con 2 o 3, le pongo ahí a Rico MacPato, como te decía hace un rato, de dueño, y Rico MacPato sigue ganando dinero, ¿por qué? ¿Por qué le importaría? ¿Por qué Rico MacPato decide cambiar todo el equipo periodístico, cambiar la línea editorial e imponer una línea a cada medio, cuando podría convenirle más tener 3 medios distintos y que cada uno vaya por su lado? Te fijas, yo puedo vender 3 jabones distintos y que compitan entre sí y gano más. ¿Te fijas? ¿Por qué no puedo vender 3 medios distintos y darles libertad total de editorial? A ver, si te entiendo, lo que yo vería es que lo que se requiere es esa pluralidad, o sea, total. También pluralidad de dueños, y no tienen por qué ser puros privados,
Puede ser, Ujú. pueden ser algunos públicos, o sea, habría que reforzar. Yo pienso que habría que reforzar la televisión nacional. La televisión nacional es un proyecto que en su origen es un proyecto realmente muy interesante, muy bonito, que nació en Chile en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y nació, ¿para qué? Nació, entre otras cosas, por la educación, la Ujú. vinculación entre el nacimiento de la televisión nacional y la educación es fundamental, y también para unir al territorio, para unir a las regiones. Ujú. Y resulta que ahora tienen apenas los corresponsales de las regiones mal pagados, ¿ah? Y no ha habido ese desarrollo porque la televisión nacional, sin que haya una convicción por parte de los gobiernos o del gobierno en este minuto de Piñera, pero en general la lógica que se instaló es una lógica de competencia. Y la lógica de Claro. competencia y de puro mercado tienen que competir con estos otros grandotes de los grupos económicos. Entonces, Ujú. hicieron cosas además, fueron realmente que destruyeron el canal nacional cuando le quitaron la posibilidad de toda la creación de series nacionales, que era toda una cuestión súper importante para la cultura. ¿Y qué hicieron? Se levantan los equipos y se los levanta Megavisión, se los levanta el grupo Heller. Entonces, lo que ocurre es que el concepto de pluralidad no está presente. Y ese concepto de pluralidad, y que sea real la pluralidad, ¿no? Ujú. Que tú puedas tener la posibilidad de tener diferentes maneras de enfocar una situación, de conocer los problemas. Eso hoy día no existe. Si No uno ve existe. las pautas son muy monocordes. Incluso si uno se pone de televisión, ahora todos estamos más viendo televisión, o por lo menos los periodistas, algunos reporteamos por televisión porque si no podemos salir a la calle. Ajá. Entonces, el asunto es que uno compara y te das cuenta que las propias noticias muchas veces vienen bastante pauteadas. ¿Ah? Y todo lo que se podría haber hecho en esta pandemia en favor de políticas sanitarias o también dando a conocer eh, una realidad más en profundidad de lo que está en juego en todo lo que se relaciona con la salud. Y no vemos programas de cierta calidad que apunten a eso. ¿Para qué hablar de algunos ámbitos como el que tú mismo te mueves en la ciencia? Tú te das cuenta que es paupérrimo el periodismo científico en Chile. ¿Ah? Es fatal. Por lo Pero demás, no yo solo el creo, digamos, periodismo. de hecho, que la forma de reportear desde hace Exacto. años ya eh, viene encapsulada. ¿Mm? ¿Mm? ¿Te fijas? Así Solo, es. a mí me preguntan muchas veces, ¿no? Sobre todo estos últimos 3 meses he estado bastante dedicado a aparecer en la prensa. Y la fórmula es que yo debo responder cosas en 30 segundos o un minuto cuando ya puedo explayarme. ¿Te fijas? Entonces me hace una serie de preguntas, listo, 30 segundos cada una. Pum, Te dos, piden tres, la cuña, te piden la cuña. Y si es un texto escrito, exacto. yo le digo, por favor, no digan cuña, digan cita. Porque claro, es como, lo que llama la atención, lo que vende, en definitiva. Y al Claro, periodista, el reportero que está cubriendo eso, es porque el editor le está exigiendo eso, y tú, ¿por qué? En el caso de la televisión, yo creo que en mucho se está privilegiando el tema de la noticia mercancía, en lugar de, no se trata de que todo tenga que ser, que cada trabajo tenga que ser una clase, ¿no es cierto? Pero sí con mayor profundidad, con mayor, buscando el interés de otras maneras. ya, Yo y te mira, digo, si eso es lo que queremos lograr, o dentro de algunas otras cosas, se puede, digamos, o sea, aquí tenemos una prensa, dentro de otras cosas en este país, dejadas al vaivén del mercado, sí, ¿no? pues, El mercado define.
de esa forma, ¿hay alguna opción de verdad ofrecer otro tipo de alternativas periodísticas, otro tipo de forma de entregar información, ya Mira, sea escrita o en televisión, por ejemplo, o simplemente si uno lo deja al mercado, eso está totalmente fuera? yo creo que además es un mercado súper defectuoso, porque lo que hay acá es un mercado, ya te digo, se fue configurando un mercado muy desigual y muy poco regulado, Ujú. tremendamente poco regulado. Entonces tú te encuentras con que sin ir más lejos, en el aparato radioeléctrico, las Ujú. concesiones también están en pocas manos. Claro, Mm. existen 2.500 o 3.000 concesiones entre radio y televisión posiblemente, pero resulta de que esas concesiones, si uno las separa y las cataloga, claro que eso requiere investigación para llegar a esas conclusiones. Yo te digo, llevo mucho tiempo tratando de entender quién es quién ahí, y te das cuenta de que son algunos grupos Claro. O sea, comerciales o religiosos. ¿Ah? ah, Así que, pero, en radio. o de las dos cosas, claro, en radio, pero también tienes que nuevamente se te repite, de los grupos económicos también se te va a volver a repetir el caso de Luxich, también se te vuelve a repetir el caso de Mega y algunos otros más. El Mercurio también, el Mercurio no lo sentimos, no lo escuchamos tanto acá en Santiago, pero el Mercurio en las regiones, la digital Paco Radio. FM, las radios positivas y otras que son hijas o son propiedad de las empresas de los diarios regionales del Mercurio, están vinculados. Entonces, el problema, eso es una cara del problema, ¿no es cierto? Es lo defectuoso que es ese mercado en los términos que está funcionando hoy día en Chile. Pero además de eso, tú tienes el asunto mucho más todavía de fondo. Yo creo que si uno ve, si llegamos a la conclusión de que de verdad es un bien común, y si llegamos a la otra conclusión, que a nivel, y esto es a nivel mundial, europeo, en Estados Unidos incluso, y a lo mejor tú me puedes ayudar, se está discutiendo sobre este sistema neoliberal, que todo lo manda el mercado y está haciendo crisis. Total. Y yo creo que la pandemia en esto ha sido, pero un elemento que nos ha ayudado a ver con más claridad el problema, o los problemas, o estas realidades. Sí, entonces, en ese contexto, es que yo creo que la oportunidad y la necesidad que tenemos por delante es que en la Constitución queden plasmados otros criterios sumamente distintos, para no decir radicalmente distintos, para que no se empiecen a asustar todos, no, pero sí, o sea, no, pero sí, tienen que ser muy distintos, tienen que ser ¿Tú muy sabes, por distintos. ejemplo, si eso es así en lugares como Inglaterra o Estados Unidos? Donde está, no sé, BBC suena, ¿no? Y en Estados Unidos hay una variedad de grupos, digamos, de televisión, radio, de medios que son estatales. Eso por De ley. partida, de partida por ley, la BBC Londres, ¿no es cierto?, en Inglaterra, en Estados Unidos existe la radio pública, pero más allá de eso, el otro día yo te mencionaba el caso de John Dinges, y le hicieron, porque tuvimos la oportunidad de estar con él conversando en una clase que tuvimos junto a mi colega Pascal Bonnefoy en periodismo de investigación, estuvimos conectados el lunes de la semana pasada con Washington. Y entonces una alumna le hacía la pregunta de cuál era, cómo veía él en la situación de medios en Chile y Ajá. comparativamente con Estados Unidos. Bueno, son comparaciones bastante abismantes, ¿no es cierto? Obviamente que la respuesta es de una diferencia gigante, gigante. Y bueno, entre otras cosas, por eso es que Donald Trump estaba le caen tan mal los periodistas y los medios, porque, pero esto es en todos los estados, hay Hay diversidad, diversidad. que ese es el tema. O sea, llamémoslo pluralidad, llamémoslo diversidad, pero no esta cosa bastante monocorde, ¿ah? Y más encima
en condiciones muy de mucha de mucha déficit hacia los periodistas. Como te decía yo al comienzo, existe esa cosa como ninguneadora, y no entender de que el periodista sí tiene que jugar un rol fundamental en esto y puede hacerlo. Puede hacerlo. Si uno se remonta a, a la historia de España o reciente, post dictadura de Franco, ¿no es cierto? Cuando partió un diario como El País con una cooperativa de periodistas, después se fue transformando en una empresa. O hay incluso en los ámbitos digitales, hoy tú tienes a España.es, es decir, al diario.es de España, incluso en Argentina hay también esfuerzo, en otros países latinoamericanos tú ves esfuerzos interesantes, incluso en lo digital, si lo digital también puede ser sustentable en la medida en que se les den posibilidades. Por otro lado, otro tipo de cosas, ya te digo, que no es que tenga que estar eso en la Constitución, pero sí... A ver, antes de que cambie otra cosa, en el mismo tema, ¿tú ves ese anhelo, ese empuje por ese tipo de periodismo en todos tus estudiantes hoy, por ejemplo? Yo en general creo que quisieran estarían preparados para eso. Y la pena... Y no lo logran, digamos, cuando no un estudiante se gradúa y entra al mercado laboral. Y entra al mercado laboral y se encuentra con problemas. ¿Y el problema de dónde viene? ¿Es un editor, editora o no están ni siquiera las plazas laborales, hay que estar creando y generando nuevos proyectos. Ajá. En la Universidad de Chile pasa que con los egresados en general trabajo tienen, pero no al nivel que pudieran tener ni de remuneración, ni de responsabilidad que debieran por la preparación que tienen. Yo creo que salen bastante preparados y por eso te decía yo que hay personas, hay como elementos humanos, hay con qué y con quiénes poder generar espacios informativos, espacios públicos y no solo donde pueda haber información, donde pueda haber discusión, donde pueda haber reporteo. Y lo que yo te quería decir era otra cosa que no le hemos mencionado, sino que al comienzo, cuando tú me hablabas de los libros, y yo te lo dejé pasar nomás, pero lo interesante que quería poner el punto, porque también tiene que ver con algunos estudiantes, es lo siguiente. Fíjate que en Chile ha ocurrido una cuestión bien especial, que a falta de medio, para el periodismo de investigación en particular, los libros periodísticos han sido una suerte de canal interesante, muy interesante. Pero ahí uno tiene que bregar con varios problemas. Investigar es caro, en el sentido de que no existe, tú sabes que existe financiamiento, incluso para todo lo que, y qué bueno, digamos, que esté pasando, que haya financiamiento para crear, en el sentido de la cultura, para una película, para un documental. Pero para investigar sobre la realidad de lo que ocurre, para develar situaciones anómalas o para profundizar en problemas y en temas, hay cero financiamiento. Esto desde esencialmente la prensa o desde no, me refiero a los libros ahora. Estoy refiriendo a los libros. Un libro ¿Cómo te financia un libro? ¿Te lo financia quien te contrata? ¿Te lo podría financiar el Mercurio? Decir, oiga, no. María Olivia, queremos un libro de tal tema, a mí el Mercurio, para que a mí el Mercurio históricamente censuraba mis libros, lo mismo que La Tercera, nunca hablaban de ellos. La gracia de los libros míos están llegados a los lectores a pesar de los silencios
de la prensa convencional, ¿te fijas? Y de la televisión también, o sea, no es una cuestión que, o sea, han llegado o por el boca a boca o por las universidades, adentro de las universidades, porque los chiquillos me convían, qué sé yo, los que tienen federaciones de estudiantes, los que tienen organizaciones estudiantiles o los académicos, he estado muchas veces en regiones conversando sobre los libros, pero no por una difusión como la que tienen, qué sé yo, algún ensayista o algún articulista que le caiga bien a ese sistema comunicacional imperante en Chile. Ya. Pero Y a el lo que trabajo de voy, investigación detrás de cada libro, entonces, ¿cómo te lo has financiado? ¿Eso te lo financia sencillamente tu sueldo de Universidad de Chile? no, 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 pues porque me lo financio en mis ratos libres, ya. Y no tienen un básicamente. Fondesit para investigar No eso o existen alguna los cosa. Fondesit para eso. No Ah, no existe. existe, no es que hayan No, no pocos y existe. malos, sino No, que no no es que hay. vayas y te fue mal, no, no existe. Ya, No es existen los peor. Fondesit. Mira, Ya. lo que más tiene el fondo, la única vez, el de los magnates de la prensa, es el único libro mío que tuvo recurso estatal, un poquito en su minuto, porque, ¿cómo se llama? Postulé al fondo de creación, pero que Mm, era supuestamente como para la escritura. ¿Ya? La claro, investigación corre por cuenta de uno. ya. Luego, otro, me acuerdo que de las universidades, ese Ujú. primero, el que voy a reeditar ahora, quiero reeditarlo, Ahí tenemos una novedad. y quiero actualizarlo, quiero Ujú. actualizarlo. Ese fue con la Fundación Ford en su minuto, Ya. ¿ya? Y algo, y el segundo, el del negocio y las universidades, todavía quedó un poquito de apoyo, porque ese iba a ser un solo libro y después se transformó en dos. Bueno, pero nada más, nada más. O sea, el libro del Imperio Opus Dei o el libro de Caradima y todo. Ahora, algunas horas de la universidad te aportan, pero básicamente no, al revés, uno tendría que tener como 60 horas o más aunque esté con la completa actual. Entonces, al final, eso es a costa de los tiempos que tú le quitas Ujú. al descanso, a los fines de semana, a vivir y disfrutar de tus hijos, de tus nietos, a estar en familia. Esa en mi experiencia. Mm. Otros, por eso es que nosotros muchas veces, decir otros puede ser experiencias similares. Yo siempre he comentado más de alguna vez, y los periodistas tenemos que tener doble vida, los periodistas de investigación, porque tenemos que tener un empleo, hemos tenido que tener un trabajo Ujú. estable idealmente, digamos, y con otra parte de uno mismo dedicarle a esto. O sea, tenemos Y que eso, estar agradecidos 10 veces más de lo que yo me imaginaba por esta serie de libros que tú nos has entregado. bueno, después viene el derecho de autor, pero el derecho de autor, te fijas tú en Chile, es chico. Ujú. Es 10% descontado IVA, así es el cuento. ¿Ya? Y la editorial, la gracia es que las editoriales confían en ti y eso, la editorial se preocupa de todo lo que es el diseño y todo ese asunto, ¿no? La edición, diseño y todo lo demás. Así funcionan los libros. Yo creo que sería absolutamente necesario, no soy la única que cree, Ujú. que existiera alguna línea de apoyo a los libros periodísticos y en particular a los libros de investigación periodística. Es una cuestión ¿Y, que hace harta y- falta. y hay algún chequeo de la información que contenían estos libros? Digamos, Como si yo escribo un artículo científico, ¿hay algún otro astrónomo en algún lado que lo lee y uh-huh. dice, sí, está bien, suena razonable, perfecto, o si no me dice, no, 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 cambia todo esto? ¿Existe ese tipo de referato de los pares o alguna instancia en el caso de un libro No, de investigación? no, porque nosotros como periodistas, a ver, la verdad periodística es distinta a la verdad judicial. La Ajá, verdad periodística es distinta a la verdad científica. Está basada en nuestra ética profesional y ya, en nuestro trabajo profesional. Los únicos que te actúan como comité editorial es en la propia editorial, que asume la responsabilidad de ya. publicarte. Pero lo demás, porque, a ver, una cuestión que uno, cuando hacía clase de ética, que en realidad hacía hasta hace 2 años atrás, no hasta hace 10,
cuando un cambio Maya y ahora que hacemos todo el año periodismo de investigación, dije no, tengo que dejar la de ética. Ajá. Bueno, el asunto es que lo primero que decimos es lo importante que es, y eso es una cosa que se reitera al periodista que investiga sobre todo. Ujú. La credibilidad de un periodista es fundamental. O sea, ese es el principal chequeo. Sí. Pero a la vez, para llegar a eso, tienes que basarte en fuentes. Tienes que Ujú. basarte en fuentes personales y en fuentes documentales y en las fuentes de prensa, y todo eso requiere verificarlo. Ahora, dicho eso, tú publicas, y si la editorial que te publica, en el caso de los libros, ok, están los editores, ¿eh? En ese sentido hace un referato. No es que tengas que tirar a otros pares ajenos, Ya. sino que es en ese circuito, ¿ya? Pero tú estás citando fuentes, ya sea entrevistas o alguna otra fuente. Por Siempre. supuesto, por Así que supuesto. ahí está en el Entonces, fondo. yo Sí, sí. tengo el gusto de que nunca me han, nunca me han desmentido. Ajá. Ningún libro de los 10. ¿Ah? Y bueno, la otra cosa que hacen, y aquí volvemos a otro punto central, que te lo dejo como tarea si resultas elegido, Diego. Yo te voy a pedir todas las tareas del mundo porque Ya, son esenciales, o sea, son ya. cosas, eh, es como saber hablar o escribir, son cosas que no sé si van a estar en un capítulo ahí, sino que como que tienen que permearlo todo. Es que en Chile, entre las otras herencias de la dictadura que tenemos, es que existe todavía una legislación que, que persigue la, que persigue más todavía la labor de informar, que es el aplicarle, el que está en vigencia, la ley de los penal, con penas hasta de cárcel por las injurias o calumnias que se... Ay, sí, ya. Y eso si Ujú. bien, claro, es ley, no es constitución, pero Ajá. de alguna manera ahí tendrán que ir viendo cómo se las tienen que arreglar. Esto no pudo ser derogado cuando se hizo la ley de prensa. La ley de prensa hay que actualizarla, por cierto, pero cuando se hizo la ley de prensa de comienzos de este siglo, quedó, quedó esto como tarea pendiente y hasta ahora están ahí y por lo tanto justamente el informe de libertad de prensa del año 2020, un número absolutamente significativo de esto, de la gente contra la que se han querellado. Después no Por resultan injurias y juzgados, calumnias. por injuria y columna, después no resultan juzgados, como que quedan en nada, pero con esto tiene un agravante, que mientras a la persona, si está sobre sus hombros una querella por injuria o calumnia, es como es una amenaza permanente. Entonces, también hay eso que son situaciones que aparecen como puntuales, pero aparecen graves y que están ya en las informaciones que están haciendo, que se están haciendo a nivel internacional sobre la situación de la libertad de expresión en Chile, que se ven con mucha preocupación, con mucha inquietud. Y, Ahora, y la raíz está en esa ley, en esos temas. ¿Hay ¿la también qué? leyes con privacidad? ¿Temas con privacidad de las personas? No, no, Por eso no, no te eso pueden demandar. sí, no, este es de la injuria calumnia que puede ser, hay varios periodistas que sean escritores de libros o en otras situaciones, a alguien le cae mal lo que dijeron y se querella. Entonces, eso. Pero eso es parte de lo que hay que modificar. Por Ajá. otro lado, yo te decía antes, el tema es súper amplio, porque hay que pensar en eh, el derecho, hay que pensar en el derecho a la comunicación, el derecho a la comunicación que integre el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información. El acceso a la información que hoy día, hoy, en esta coyuntura, en la situación que estamos viviendo, está Ajá. muy conculcado, no solo porque de partida la ley de transparencia no está hecha para los periodistas,
está hecha para la ciudadanía en su conjunto, pero Ajá. resulta de que para el periodismo se requiere que eso se ajuste con los tiempos adecuados, con la forma adecuada de entregar la información. Y ocurre que entonces no puede obtenerse información si es que van poniendo problemas, a veces burocráticos o a veces corresponden a decisiones políticas del gobierno Ujú. o de otras instancias del Estado. Las típicas cosas con los militares, por ejemplo, o Bueno, con mira, carabineros. yo recibí por correo electrónico hoy día un comunicado del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, firmado por, no sé, 8 o 10 periodistas, dentro de los cuales Siete, estás tú. siete, ¿Ah? siete. 2, 4, 6, 7 periodistas y el director de la Escuela de Periodismo. Oye, son los premios nacionales de periodismo. No son cualquier cosa. Premio Nacional 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 y 2019. Efectivamente, Mónica González, la última, 2019. Eso es. Notable. Rechazamos toda injerencia de un poder del Estado en los contenidos que emite un medio de comunicación. Asimismo, impugnamos que las Fuerzas Armadas y de orden deliberen y sean un actor político de la contingencia nacional. Está más claro que el agua. Manifestamos la necesidad urgente de que se garanticen las debidas condiciones de seguridad para que los periodistas puedan informar sobre movilizaciones sociales y cualquier otra situación de interés público y no corran riesgo de ser agredidos por agentes del Estado o civiles contrarios a la libertad de expresión. Esos son dos de los temas que están ahí. Así Es es. brutal, es algo que yo esperaba leer, o que, bueno, no leer porque no se podía, en los años 80, pero no en 2021. Fíjate, Diego, que me estás dando en el clavo con algo que en estos días, juntando todas estas cosas, leyendo lo que y rebobinando de lo que ha pasado desde el estallido social hasta ahora, ¿no? En que tú tienes desde las situaciones callejeras, ¿no? Que han sido contra manifestantes, desde luego, pero contra periodistas y también contra También. gente qué sé yo, un camarógrafo, el de la radio comunitaria y otro, hasta lo que hemos sabido hace unos par de semanas atrás o 10 días atrás, con la situación de espionaje por Ujú. parte del Servicio de Inteligencia del Ejército a colegas míos, a Pascal Bonnefoy, a Mauricio Baiber, a Juan Cristóbal Peña, a Santiago Pavlovich. Y este cuento de también pretender silenciar, censurar y con llamado, por un lado, de la moneda en algunos casos, o esta cuestión de los jefes de las Fuerzas Armadas, a propósito de la sátira en el Claro, programa de la red. de la red. Entonces, tú dices, ¿por qué te digo que diste en el clavo, por lo menos en cuanto a mi sensación? Yo viví toda la dictadura en Chile. Viví en los tiempos en que existía la DINA y en tiempos en que existía la CNI. La CNI. Claro, era más trágico, era más opresivo aún, ¿no es cierto?, el vivir en dictadura, pero sinceramente, el tipo de manipulaciones, silenciamiento, amenaza, porque conversando con otros periodistas, digamos, bueno, si es que se pusieron a averiguar hasta en el Servicio de Registro Civil quién es fulano de tal, quién es Pascal, Ujú. quién es Mauricio Weibel, con quién está casado el otro, o si está soltero. Entonces, resulta que quizás qué más están indagando, quizás a quién más están espiando. Ujú. ¿Ah? Entonces, no sabemos, porque tampoco en otros casos se ha manifestado en amenazas concretas. Entonces, y el gobierno, bueno,
ahí entre tantos problemas y en situaciones tan críticas, pero guarda silencio. O apareció este ministro procurista el de defensa dando un apoyo. Ay, una cosa, sí, por eso es que cuando se nos ocurrió, digamos, este asunto de juntarnos todos los premios nacionales de este siglo, porque eso es, Ah, y es una cosa muy simple, es ujú. corta. La han movido harto los medios hoy día. Ay, qué Estaba en la bueno. radio cooperativa, estaba en varios. Ajá. Y llamó la atención que nos juntáramos en esto, pero es que de verdad, decir, una alerta. Es decir, preocupémonos y decirle a la ciudadanía, decirle, oye, si esta cosa no es solo de nosotros, no es solo una inquietud del Colegio de Periodistas, que ya lo habíamos hecho ver a propósito de la red, me acuerdo también, algún grupo de periodistas eh, junto, también lo estaba manifestando el Colegio de Periodistas, porque de verdad, ojalá nos escuchen y Mm. ojalá entonces nos acompañen otras personas que no estén directamente vinculadas a los medios, pero que se comprenda que para el debate constitucional, para el trabajo constitucional, para poder llegar a una verdadera nueva constitución, ¿ah? Y para que se dé en los mejores términos el proceso electoral, se necesita estar en un terreno que garantice esa, esa información como bien común que yo les decía al Absolutamente. comienzo, ¿ah? Y que garantice, no vamos a cambiar el tema de la pluralidad o de la diversidad de un día para otro, pero sí Mm. tenemos que jugarnos para que se den las condiciones en un futuro, ojalá lo más próximo posible. Claro. Y con todo lo que hemos vivido los últimos años, o sea, durante las últimas, pongámosle ya 20 años o 30 o 40, hemos ido aprendiendo que tenemos que protegernos de, llamémoslo aquí, los magnates de la prensa, ¿no? De la concentración económica en la prensa. Y durante los últimos años nos damos cuenta que tenemos que protegernos también del gobierno cuando actúa en contra, bueno, no solo de la prensa, sino que de los ciudadanos en general. Entonces, para garantizar este derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, libertad de prensa, tenemos que poner limitaciones tanto al mercado como al Estado. Y vamos a tener Sí, que ser bien cuidadosos en eso. claro, y generar, mira, yo me imagino que va a haber que, cuando hablo de que se genere un derecho a la comunicación, que garantice esos espacios, ¿por qué no pensar en por lo menos tres áreas donde se puedan mover los medios? Estoy hablando primero de los medios. Y ahí uno puede pensar en fortalecimiento de lo público. Me Ujú. parece absolutamente clave. Fortalecimiento de la televisión pública o de la función pública que puedan tener universidades como la Universidad de Chile, donde tú y yo trabajamos, ¿no es cierto? Que ahora está trabajando en forma experimental su señal 2 digital de Ujú. canal de televisión, que alguna vez la perdió y ahora quiere reconquistar ese espacio. Es súper O sea, con importante los medios digitales uno esperaba de que ese tipo de cosas pudieran pasar. y que vamos viendo si eso se puede lograr generar un espacio importante allí. Mm. Otros medios también ¿cómo se llama?, de televisiones y radios universitarias a lo largo del país. La Universidad de Playa Ancha tiene canal de televisión, que el director es el mismo presidente actual del Colegio de Periodistas. Ujú. O otra como también que no es pública, pero que tiene bastante vocación pública, como el caso de una universidad como la Universidad de Concepción. Ujú. Eh, Tiene radio la Universidad Valentín Letelier, la Universidad Valparaíso. Entonces, que se le dé y que le den cada una de las universidades también la importancia de vida a sus propios medios de comunicación, puede ser elementos que ayuden en esta línea. Por otro lado, yo te decía
que exista, por supuesto, no pensamos en que no exista lo privado, Ujú. pero que sea, en algunos países hay ciertas regulaciones, pero que no puede ser que esté metido en los bancos, en esto, en este otro, y que la publicidad esté concentrada como está en los medios actuales. Ujú. Y lo que ocurre es que además la publicidad está concentrada habiendo una concentración económica muy, muy fuerte. Entonces es el peor de los mundos. Por otra parte, es importante para asegurar de verdad ese derecho a la comunicación, eh, respaldar los medios más chicos, en las radios comunitarias Y o eso hay que dentro partir desde las mismas en, municipalidades. en los territorios, Claro. también las municipalidades, pero que en los territorios y en las regiones. Yo te digo, hay Mm. que ponerle ojo al asunto regional. Eh, Mencionaba que la idea de cooperativas que en otras partes, ¿por qué ahora ya no puede haber? ¿Por qué se dijo, no, eso no funciona? ¿Por qué no puede? A lo mejor funciona. ¿Ah? Bueno, Ta- sin fines de lucro, ¿no? Como que claro, el mundo sin fines de lucro ha pasado a segundo plano frente al mundo con fines de lucro, ¿no? evidente, evidente. Y además tú tienes que ver sí, por eso te decía yo delante, un poco también la regulación y otro, y mucho, el fomento. El fomento, tam- si es bien público, debemos fomentar ese bien público. ¿Ah? Y ese bien público es este espacio en que habrá lo público, habrá lo privado, habrá lo comunitario. ¿Ah? Creo y con todo eso es que podremos garantizar ese derecho a la comunicación, que no es el derecho del periodista a decir lo que quieran. No estamos hablando de eso. Estamos Es el hablando, derecho a la gente a estar informada, eso es, ya a la tener una ciudadanía, en ese caso, interactividad. digamos, para lograr la participación ciudadana. Queremos participación vinculante, se habla de referéndum de todo ese tipo de cosas, leyes por iniciativa popular, por ejemplo, todo ese tipo de fenómenos, de formas de hacer sociedad, requieren para partir Información, información fidedigna, evidente. todo, acceso a Y la claro, información. y para eso, eh, aunque yo sé que nuestra audiencia ahora, todos los nativos digitales creen que se pueden informar por las redes y todo eso. No, no basta el Twitter, no basta un titular, hay Ay, que profundizar. ¿Ah? el Twitter yo lo encuentro fatal. Es ¿Ah? maravilloso en algunas cositas, pero cuando permea la vida ya se pone No, duro. y que que tienes que tener contexto, tienes Mm. que tener background, tienes que tener historia, tienes que tener una mirada de conjunto sobre cada problema, sobre una situación anómala. Para eso necesitas espacios mayores. Necesitas, en periodismo vas a necesitar, si estamos hablando de periodismo escrito, el espacio para hacer un reportaje, o incluso lo que estábamos hablando hace un rato de un libro, o vas a necesitar para un reportaje audiovisual Ujú. o un documental, información radial si tú quieres más informativa, y la radio ha sido y es un medio muy creíble, Sí. pero también si bien hay más pluralidad, también tenemos que ya decía, por el lado de las concesiones, pero también por lo que hay en las radios informativas son pocas, no son muchas, son pocas cadenas. Sí. Oye, María Olive, tú mencionaste varias veces, digamos, dentro como de instancias para proveer de pluralidad y de información a las universidades. Ujú. Y las universidades tienen sus problemas propios, ¿no? Provenientes del mismo mundo, del mismo neoliberalismo, del mismo mercado que lo define todo y que estamos viviendo. ¿Cómo, si pudieras así inspirarte en poquitos minutos, qué cambiar para que las universidades puedan reasumir un rol social más fuerte? ¿Te fijas? Las universidades de alguna manera se han tenido que ir convirtiendo en Eso es.
surtidores de información definida, ¿no? En 4 semestres, en 8 semestres, ¿te fijas? Listo, tales cursos. Y en desmedro de un rol social mayor. Bueno, ¿Cómo se puede recuperar eso? yo creo que eso nos daría para otra conversación sobre las universidades mismas, ¿no es cierto? Pero tú lo has dicho, o sea, obligadas. ¿Por qué? En las universidades públicas, por ejemplo, pensemos que vuelva a la dictadura. Y no es que sea un monotema, es que, es que tenemos que entender que los hechos ocurrieron, como dicen ustedes como científicos, hay evidencia de que fue así. De que, claro, de que a la Universidad de Chile concretamente, yo vengo de la Católica, tú lo decías ya al comienzo, pero a la Universidad de Chile, después de todo lo que he investigado y de lo que he leído y de lo que viví también, es un hecho que cuando se trató de instalar y cuando se instaló el modelo neoliberal en Chile en los años 70 y 80, se le trató de destruir. No eran casualidades. Ese modelo en que fueron figuras tan importantes como un Sergio de Castro, que venía de la Facultad de Economía de la Católica, como Miguel Cast, que murió a comenzar la década del 80, que era un dirigente, es decir, llegó a ser presidente de una FEUC designada, pero que era economista de la Católica. Sin ir más lejos, quien está ahora, todavía era muy joven, pero después llegó a ser el jefe de gabinete de Hernán Vigi, que venía así de la Chile, ¿no? Y se convirtió a este neoliberalismo. Pero que fue su jefe de gabinete, Cristian Larroulé, que se ha preocupado de mantener el modelo ahí ahora en el segundo piso de Sebastián Piñera. Pero quiero representarlo con algunos rostros, eh, lo que de los civiles que estuvieron por un modelo económico con determinadas características. Tuvo Sergio Melnik, que ahora está en el Partido Republicano y que se las arregló para ser decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. El propio Álvaro Sayé, que lo mencionaba antes, que además de ser el dueño de Copesa, tomó el control muy tempranamente, a fines de los 70, de la facultad que en ese tiempo se llamaba Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. Y después lo siguieron Melnik y Jorge Selume Saror, que llegó a ser el último director de presupuesto de Pinochet y que hoy, miren la casualidad, es el principal dueño de el gran conglomerado que era Laureate, dueños de la Universidad Andrés Bello, de la Universidad de las Américas, de la Escuela Moderna de Música, de la Universidad de Viña del Mar. Hoy día se fueron los del grupo Laureate el año pasado. De esas cosas tampoco se habla, ¿no? Tampoco se informa. Y él, junto a Juan Antonio Guzmán Molinari, que fue el ministro de Educación en lo que fue la famosísima, por aquellos tiempos, crisis de Federici, de José Luis Federici, el rector delegado que puso Pinochet y Juan Antonio Guzmán en la Universidad de Chile. Bueno, sí, yo era estudiante desde antes habían tratado de recortarle los presupuestos a la Universidad de Chile. Entonces, que la Universidad de Chile haya sobrevivido como sobrevivió, yo diría que es bastante impresionante. Es notable. Es notable. Es notable si la trataron de destruir. Le cortaron las sedes para formar las universidades regionales. Ahí la movida les resultó en cierto modo mal, porque una cuestión que la hacían con un fin geopolítico, que no tuviera sede en la Universidad de Chile en todas las regiones y tampoco la Universidad Técnica del Estado. Después juntaron las hijas de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica y generaron muchas de las universidades regionales.
claro. Y acá se ha dado algo interesante, no les dieron financiamiento tampoco, pero sí permitió a las comunidades, a las personas en las regiones, tener universidades públicas en las regiones. O sea, una cuestión que iba con un mal fin resultó, en cierto modo, en, en una situación bastante interesante. Lo malo es que no le dieron el presupuesto. Claro. Recién, fíjate que hay algo muy notable, recién en la ley de universidades del Estado de 2018, ahora, hace menos de 3 años, que se logró el reconocimiento del Estado a sus propias universidades. Es decir, sí, son del Estado, existen. Y por eso se supone que le iban a dar un tratamiento especial. No obstante, justo vino el gobierno de Piñera, y como al gobierno de Piñera este cuento no le interesaba nada, imaginémonos a este ministro de Educación, a Figueroa, que lo único que está preocupado es que los niños vuelvan al colegio, no le interesó ponerle mucho énfasis a un financiamiento mayor a las universidades del Estado. Entonces, eso es otro punto pendiente, pero en otros aspectos de la Constitución, que es el que tiene que ver con el dar el estatus que se merecen a las universidades del Estado, que están agrupadas en el Consejo de Universidades del Estado, el CUECH. Sí, pues. Y son hartos temas que va a haber que revisar. Sí, y La, yo la- creo que la ahí, educación para mí debe ser como sagrado en la nueva constitución y por supuesto que partir desde los niños, cuán chicos puede hacer, pero hay que llegar hasta las universidades, ¿no? absolutamente, la idea de todo lo que se hizo, la teoría de Miguel Casa era, por ejemplo, que no, es que hay que hacer que paguen nomás en las universidades porque esos recursos se pueden dar para los niños chicos. No lo hicieron para ningún lado y nos sumieron en una situación que es bastante caótica también, que es la de las universidades en Chile hoy día. Y mira, si uno piensa, volviendo a temas que a ti te tocan tan de cerca, volviendo a la falta de sensibilidad para entender que hay que investigar en ciencia. Ujú. Aquí ya no es solo que no haya periodismo, no, que haya que investigar. El temas como los de la cultura y las artes, tampoco. Entonces, Es el que rol público es el que... sí, y estamos como acostumbrados a que cada vez que uno pide más para algún área, cualquiera de ellas, te sale con algún cuento que entonces hay que cortarle aquí y allá, y como que, imagínate que, no, todo ha sido fatal, todo ha sido fatal. Y es un argumento malo, porque uno no puede pensar, ya, le doy desayuno a los niños o hacemos cultura, le doy desayuno o hacemos ciencia, ¿te fijas? Y lo que yo digo cuando estoy entre otra gente es que, bueno, cortémosle al gasto militar o algunas otras cosas, ¿te fijas? Hay de dónde cortar, Exacto, hay exacto. algunos bolsillos más grandes, digamos, donde uno podría recortar sin que el país sufriera. Así. Pero bueno, hay que poner en la Constitución algunos lineamientos porque el presupuesto fiscal hay que ir reordenándolo de modo que el sector público sea capaz de responder y de ser garante de derechos y no solo quedarse con las manos amarradas así en la espalda, mirando por si acaso el mercado no hiciera lo que, no sé, lo que debieran hacer. Ay, Mira, qué sí, falta, pero vamos a. Yo estoy súper entusiasmado con esta nuevo proceso constituyente. Yo he visto mucha gente buena, también he visto algunos que no, pero bueno, yo espero que la elección salga bien y va a ser un proceso intenso, intenso para todo el país y en el cual este acceso a la información, libertad de información, va a ser clave cada día, cada día. Y lo que se escribe ahí va a ser clave para todo el futuro. Así que tenemos más conversaciones pendientes. La horita se nos está acabando. Hay así otras es. cosas que Hay que, hacer. No sé cómo agradecerte, Bolivia, porque me encantó. Bueno, yo ya sabía
qué esperar de ti, ¿no? Pero, pero muchísimas gracias. Gracias a los auditores. Y el programa queda grabado en Facebook. Compártanlo, a mí se me olvida decir esas cosas. Si usted está ahí mirando, compártalo. Parece que eso importa a la gente que yo uso las redes sociales, pero no, no soy adicto a ellas todavía. Pareciera que cuando uno las comparte suben los bonos, no sé dónde. Bueno, que estés bien, Diego. Y creo que ha sido muy interesante la conversa. Vamos Así a, que bueno, hay que tener vamos a seguir. justamente. Y ¿Mm? si y en la constituyente tú deberás tener un lugar ahí privilegiado, una voz privilegiada. Mira, uno tiene, hemos Dentro de otros, no solo tú. mira, con los periodistas, con periodistas amigos, muchas veces hemos conversado que esto, nosotros vamos a tener que estar con los ojos muy abiertos, con los oídos muy atentos a todo lo que vaya pasando ahí. Es fundamental, por lo mismo que lo que tú dices, que es fundamental todo lo que se juega, todo este proceso. Así que bueno, un gusto Es haber estado contigo en esta oportunidad. Que estés un bien. abrazo grande. La próxima vez será presencial, sin virus. Sí. Chao, Chao, chao. Mil chao. gracias. A ver si Enrique ahí nos está escuchando.